Hola, mi nombre es Lady Baigan Pujit. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el tema que es muy importante, se llama los tipos de triángulos y cuadriláteros. Ahora bien, vamos a pasar a conocer la clasificación de triángulos según sus lados. En ello tenemos un triángulo que se llama equilátero. Tiene sus tres lados de la misma medida, también sus ángulos interiores son de igual medida. Ahora bien, vamos a pasar a ver un ejemplo de triángulo equilátero. Este lado mide 6 centímetros, este lado mide 6 centímetros y la base también mide 6 centímetros. Sus lados son todos de igual medida. A esto se le conoce un triángulo equilátero. Bien, pasamos a conocer el triángulo isósceles. Tiene sus dos lados de igual medida y un lado desigual. Sus ángulos también son de igual medida. Vamos a conocer ahora ejemplo de triángulo isósceles. Acá tenemos, este lado tiene 9 centímetros, este lado tiene 9 centímetros. La diferencia es la base que mide 5 centímetros. A esto se le conoce el triángulo isósceles. Pasamos a conocer el triángulo escaleno. Tiene sus tres lados desiguales. Ahora vamos a ver el ejemplo de un triángulo escaleno. Acá tenemos un lado que mide 5 centímetros, este lado mide 6.3 centímetros y la base mide 4 centímetros. Todos sus lados tienen la medida desiguales. A esto se le conoce un triángulo escaleno. Vamos a ver la clasificación según ángulos. En ello tenemos acutángulo. Tiene sus tres ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Ahora pasamos a ver un ejemplo. Acá tenemos tres ángulos que miden menos que 90. Pues es decir, tenemos acá la medida de ángulo 45 grados, 45 grados, 45 grados. A este se le conoce como acutángulos. Bueno, tenemos lo que es el rectángulos. Tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Pasamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un rectángulo que mide 90 grados el ángulo. A este se le conoce como rectángulos. Bien, pasamos en obtusángulos. Tiene un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, pero menos que 180. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un obtusángulo que mide el ángulo de 130 grados. No pasa más que 180. Si pasaría, ya no sería un obtusángulo. Ahora bien, en todos los triángulos, la suma de sus ángulos internos es de 180. Voy a demostrar un ejemplo. Acá tenemos un triángulo que mide su ángulo interno 60, 60, 60. Y la suma total es 180, tiene que salir. Por ello, vamos a comprobar si es verdad. 60 más 60, 120, más 60 es igual a 180 grados, confirmado. En cambio, en todos los triángulos, la suma de sus ángulos externos es de 360. En ello voy a dar un ejemplo. Acá tenemos un triángulo externo. Su ángulo externo mide 130 grados. Acá mide su ángulo externo 80 grados. Acá mide 150 grados. Y la suma todo, su ángulo externo tiene que salir 360. Para comprobar, ahora vamos a ver. 130 más 80 es igual 210 más 150 es igual 360 grados. Confirmado. Por otro lado, vamos a conocer
la clasificación de cuadriláteros. En ello tenemos paralelogramo. Son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos, es decir, compuesto por 4 lados cuyos lados son paralelos entre sí, que se encuentran a la misma distancia. En esa misma clasificación debemos encontrar niños y niñas, como por ejemplo, tenemos el cuadrado, el rectángulo, tenemos el rectángulo, el rombo y romboide. Finalmente, vamos con no paralelogramo. Identifiquemos los 3 trapecios que es más conocido. 1. Trapecio rectángulo es aquel que tiene 2 ángulos rectos que miden 90 grados. Esto significa que en un trapecio rectangular, uno de los lados no paralelo es perpendicular a las bases. Acá vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un trapecio rectángulo que tiene 2 ángulos que miden 90 y la base es perpendicular. A esto se le dice trapecio rectángulo. Bueno, tenemos también trapecio isósceles. Isósceles es aquel que tiene sus lados no paralelos iguales. Acá tenemos un ejemplo, podemos ver un trapecio isósceles. A esto se le dice, ¿no? Otro, trapecio escaleno, es aquel que tiene 3 lados no paralelos desiguales. Voy a dar un ejemplo de trapecio escaleno. A esto se le dice. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.